El mundo en Fórmula Noticias, fin de semana. Gracias, ya son las 9:36. Antes de caer con Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Ya tenemos ganadores de las toallitas terribles, ¿o cómo se llaman? Toallas terribles. Las toallas terribles de los Steelers que estuvieron aquí. Es Jesús Rodríguez, es @JesúsRDZP. No puedo decir el otro Twitter porque no sé si se dieron cuenta, pero es una grosería. Pero nada más digo que es @Socra3MX. ¿Ya viste cómo se llama? Sí. No lo ¿Está puedo bien? decir. Pero no lo puedo decir. No, pero... María Teresa, Terechispas es el otro ganador. Y Uriel Jiménez, Uriel Jim, también es el otro ganador. Así que ya están los 4 ganadores que nos dijeron, que nos dieron la respuesta de quiénes van a venir a este campo de los Steelers. James Harrison, Joe Porter, Ramón Foster, Roosevelt Nix, Santonio... va a venir Santonio Holmes y Tyrone Carter. Órale, va a estar bueno entonces, ¿eh? Muchas gracias a quienes participaron. Ya está Carlos Rajo. Carlos... Fue nota, lo dijimos ayer, nos hiciste un poco el tema, el Twitter de Trump dejó en stand-by el arreglo de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el acuerdo de París, se pusieron de acuerdo 6, se tenían que haber puesto de acuerdo 7, ¿qué decir, no? ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Un poco yo diría que solo le dimos demasiado beneficio a Trump, es decir, vimos quizás la mitad llena del vaso, porque la verdad es que, aun cuando en efecto había cierta, que te dijera, satisfacción o al menos alivio de que no lo había rechazado así de plano el acuerdo, a medida que fue corriendo el día, al menos en Estados Unidos, se va a decir, bueno, es cierto que no lo rechazó, pero al mismo tiempo es patético que todos los otros 6 países, las grandes naciones industrializadas del mundo, dicen sí, y solo Estados Unidos es el que, aun cuando no dijo no, es casi un no, se queda la duda. Entonces, depende cómo veas la mitad llena o la mitad vacía del vaso, pero el punto al final es que Estados Unidos, uno de los grandes contaminadores, así a la par de China o la India, no se sube al tren, ¿no? Algo que si decís, bueno, ¿cómo es posible que las principales 7 economías del mundo digan sí, o 6 de ellas digan sí, esto es una cuestión de urgencia del planeta entero, la humanidad entera tiene que hacer algo, y que Estados Unidos diga, bueno, no sé, no. Y ya ves que no es una cuestión política, es una cuestión de ciencia en este momento, ya nadie discute de que de cada 10 científicos, quizás 9 y medio están de acuerdo, y por ahí hay un necio por ahí que todavía la mitad de uno que dice que no. Entonces, es un poco extraño, pero por supuesto, si lo analizas en el contexto de la administración Trump, no tiene nada de extraño, ¿no? Ese es un poco recapitulando lo que habíamos tocado ayer de adelanto. Mira, pues si Donald Trump hubiera sido más amable con nosotros los mexicanos, lo invitaría a que viniera a la Ciudad de México en estas fechas del año. Carlos, tú que has vivido aquí en la Ciudad de México, el clima que estamos viviendo, el calor que se siente, al menos en la Ciudad de México, la semana pasada, Carlos, 32 grados centígrados a las 4 o 5 de la tarde. Cayó una tormenta de granizo en la zona de Polanco y de la delegación Miguel Hidalgo, con unos granizotes y una cantidad de agua que esto no pasaba. Vaya, y seguramente es tema del cambio climático. Si no les cree, tráiganlo para acá a vivir unos 2 días. Yo sé que no la va a pasar nada bien porque aparte no ha sido muy agradable con nosotros los mexicanos, pero bueno, esto es un poco tomado a broma, pero que se vaya a lugares donde había lluvia y hoy hay sequía. El cambio climático está, Carlos, el cambio climático, pero él es empresario y él tiene la visión diferente y él dice, y él ve otras cosas que quizá nosotros no vemos porque él ve seguramente recurso, dinero y no ve más allá de eso. Bueno, varias cosas sobre eso que has dicho. Uno, es no solo México, por supuesto, lo sugeriste, hay un montón de lugares del mundo. El que me viene a la mente, que me ha estado yo no soy muy, que te dijera, lo confieso, no entiendo mucho de la cuestión esta científica, pero lo cual me llama mucho la atención es esto de los glaciales, esto tanto abajo en el cono sur como arriba, Alaska y todo eso, Groenlandia, cómo se están deshaciendo esos inmensos pedazos de hielo enormes que hay, poco a poco se están deshaciendo y decís, ¿qué otra razón puede ser, no? Eso es uno. Y hay un montón de ejemplos de esos, ¿no? Por supuesto. Segundo, no solamente es una cuestión comercial.
Jaime, y es no solo Trump, es todo en general, con pocas excepciones, el universo republicano. Es una necedad de decir, de no creer lo que te están diciendo los científicos, decir, esto se lo han inventado, esta es una cuestión de los liberales, estos izquierdosos se han inventado esta cuestión, no es cierto que haya consenso en los científicos del mundo, son todos estos científicos que se han tomado por asalto las universidades del mundo los que nos quieren meter a la fuerza esta idea. Entonces, digo, es más que una cuestión económica, ¿no? Porque si lo ves desde el punto de vista económico, aún ahí ya el argumento no tiene tanta fuerza porque están surgiendo un montón de gente que está haciendo dinero con las nuevas tecnologías, el viento, la cuestión solar, qué sé yo, un montón de cosas. O sea, no necesariamente todo es una cuestión puramente económica, sino que es una necedad de ir contra la ciencia y de decir, estos son estas élites las que nos quieren meter a la fuerza esta idea de que el cambio climático lo ha generado el ser humano. Oye, Carlos, y del otro, ¿cómo lo cierras? ¿Cómo cierras esta gira? ¿Cómo la calificas? ¿Accidentada, no accidentada? Más allá de, ayer lo decíamos un poco, estas anécdotas de que si tomó la mano, que si bailó, que si empujó a un primer ministro. ¿Cuál es el balance que se hace con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos? Sigue las investigaciones rusas, este probable impeachment que se esté formando. ¿Cómo lo ves? La gira tiene varias lecturas, un poco lo tocábamos ayer. A mí lo más grave que me parece es la falta de liderazgo estadounidense, la falta de presencia estadounidense en los grandes conflictos del mundo. Yo sé que te dijera que lo tocaba ayer, siempre lo digo porque es necesario, particularmente en un país como México, para las izquierdas, estos gringos que vienen a decir al mundo qué hacer, qué sé yo. Yo no comparto eso, me parece que en muchas veces, la mayoría, más veces que no, es positiva la presencia estadounidense, es positiva particularmente en esos lugares que te dijeron donde hay dictaduras y donde hay esto, la voz de Estados Unidos de que debes de respetar los derechos humanos, de que debe de haber elecciones, de que debe haber cierto sentido de democracia, todas esas ideas no existen más. Estados Unidos ya no te dice más nada de eso. Va Donald Trump, se reúne con Arabia Saudita, que tú me vas a decir, o sea, no es desde ningún punto de vista que lo analicé, puede ser un país democrático, ¿no? Y de nuevo, lo tocaba ayer, le da carta blanca a los sunitas, que es solamente una de las dos grandes facciones en que se divide el mundo musulmán, y básicamente se va a la cama con los sunitas. Con esto está echando de enemigo a los chiitas, que es Irán y varios otros países, y le está diciendo a la gente de estos países árabes, como en Saudi Arabia, al tipo de Egipto y todo, hagan lo que quieran ustedes, no se preocupen, media vez combatan al terrorismo y no nos digan, no se metan con nosotros, no hay problema, hagan lo que quieran. Eso no es Estados Unidos, al final de cuentas te va a complicar la vida porque va a traer inestabilidad. Eso uno. Y lo otro es que te dijera, regresa, ¿cómo se llama? Bueno, básicamente lo que hizo para no meterse en problemas fue no decir nada, ¿no? Le callaron la boca. Normalmente cuando un presidente de Estados Unidos va en una gira, da conferencias de prensa. Jaime, es el chino, el ruso, los que no dan conferencias de prensa. Pero el de Estados Unidos, si supuestamente te estás poniendo la camiseta, somos la principal democracia del mundo, bla, 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 pues uno de los ejemplos que comienza con esa lectura es que das una conferencia, siempre das conferencias de prensa, no le tenés miedo a la prensa del mundo ni a tus propios periodistas. Este es el primer presidente que va y no da una conferencia de prensa, insólito, pero bien, esos son los tiempos que vivimos. Y regresa, digo, para concluir el comentario, lo tocabas tú también, cada vez el agua le va llegando al cuello de toda esta cuestión de la cuestión rusa. En este caso, su yerno, Jared Kushner, está investigado y cada vez hay más cosas, que se reunió con los rusos, que por qué no lo dijo, de qué hablaron, quería establecer un canal secreto con Rusia, en fin, regresa y, insisto, poco a poco va subiendo, llegando el agua al cuello. Todavía estamos lejos de un impeachment, no hay nada de eso, pero cada vez son más las voces que dicen algo quizás por ahí. Pues Carlos, gracias por estos minutos, te abrazamos, te deseamos un extraordinario fin de semana. El sábado tú y yo tenemos que hablar de fútbol, vamos a hacer un poquitito a un lado. La agenda internacional es la gran final del Real Madrid contra el Juventus. Ya me dijiste dónde tienes tu corazón puesto, creo que yo el mío también. Pero vamos a ver qué pasa el próximo sábado. Te abrazamos, Carlos. Igualmente, gracias. Buenos días. Muy buenos días, Carlos Rajo, la agenda internacional. Fernanda G. Tamayo, tendencias, por fin. Por fin.